Ahora continuamos en Génesis capítulo 45. Vamos a ver una de las historias más maravillosas que pudiera encontrarse en la historia bíblica, ¿verdad? Comparando, claro, por supuesto, nada comparable con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema, en especial acerca del perdón de José, ha sido motivo de muchos mensajes que pastores, líderes, hermanos consagrados a Dios han compartido acerca del perdón. Pero me gustaría mencionar el título de este sermón para ustedes, y se llama Buenas noticias para la familia de José. Buenas noticias para la familia de José. No solamente vamos a hablar del perdón, sino de otras cosas más que abarca también todo el capítulo, acerca de cómo José recibe la gran bendición, ¿verdad? Después de perdonar a sus hermanos, la noticia del faraón, el padre de José recibe también una excelente noticia. Entonces, vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración, si ustedes me permiten, y ya entramos directamente a Génesis capítulo 45, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Oremos, hermanos. Te agradecemos, buen Dios, la bendición, Padre Santo, de poder encontrarnos delante de tu presencia en esta hora. Te suplicamos que tu misericordia nos acompañe, que sea tu palabra, Padre, en nosotros, edificándonos. Quita la voz, quita la presencia del ser humano, y que sea solamente tu Espíritu Santo, Padre, quien nos enseñe, el Maestro por excelencia, nuestro Dios. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, el título se llama Buenas noticias para la familia de José. Yo la primera división, si ustedes me permiten, es buenas noticias para los hermanos de José. La segunda división es buenas noticias del faraón a José. Y la tercera división es buenas noticias para el padre de José, para Jacob. Ahora, si pudiéramos enlazar, algunos dicen que entre el capítulo 44 y capítulo 45 del libro de Génesis no se debiera dividir ese capítulo o esos dos capítulos, no se debiera seccionar. ¿Por qué? Porque es secuencial, por lo que vamos a estar leyendo en un momento. ¿Qué había sucedido? ¿En qué interrumpimos nosotros el domingo pasado el mensaje, el sermón? Que Judá se había levantado y le había dicho a José que lo tomara a él como esclavo, Judá mismo poniéndose como esclavo, y que dejaran ir a su hermano Benjamín, porque en el momento que su padre viera a todos juntos y no viera a Benjamín, en ese momento, dice, el corazón de mi padre se va a desgarrar. Muy interesante, hermanos, porque la Biblia habla de Judá como un intercesor. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él es el león de la tribu de Judá. Y déjenme leer por allá, por Hebreos 7:25. Voy a leer el texto literalmente que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Un heredero de la tribu de Judá aprendió bien del tronco, ¿verdad?, a interceder por los demás. Ahora, buenas noticias para la familia de José. En primer lugar, versículos 1 al 15, buenas noticias para los hermanos de José. El texto es largo, permítanme leerlo para ustedes. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Por fin llegaba el tiempo en el cual José escuchó a Judá, escuchó la voz de su hermano, el corazón de cómo su hermano hablaba, pero José tenía que tomar una decisión. Los tenía a su merced ahora. José podía ahora decir: bueno, está bien tu comentario, Benjamín se queda conmigo, Benjamín regresa a mi padre, pero ustedes 10 tenemos una cuenta pendiente que hace aproximadamente 15 años no se ha saldado. La Biblia dice
La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 45, versículo 1, que estamos ahora estudiando, dice que José no podía contenerse más. En otra ocasión, José ya había salido de la habitación y había llorado. Ahora, no podía contenerse más. José estaba emocionado por haber tratado con sus hermanos. Y José estaba emocionado por ver el corazón de sus hermanos. Y les dice a la servidumbre, por favor, pueden salir. Quisiera hablar con estos hombres a solas. Versículo 3 y 4, A, B y C. José le dice a sus hermanos, yo soy José. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces, ¿qué hubiera pensado cualquier persona en sus 5 cabales después de haber vendido a un hermano, después de haber odiado a un hermano, después de haber tratado tan mal a un hermano? ¿Qué hubiera pensado cualquier persona al estar a merced de su hermano? Bueno, nos va a castigar. Lo peor, bueno, nos puede hasta matar. Que era lo que ellos más o menos presuponían que podía suceder. 1, la esclavitud. 2, definitivamente por el hecho que habían cometido, la misma muerte. Entonces ellos, dice la Biblia, estaban turbados. Por eso José le dice a sus hermanos, vengan, vengan, acérquense a mí ahora. La pregunta que yo tuviera tal vez para todos nosotros, dice la Biblia, y ellos se acercaron, ¿no? ¿Qué habría hecho usted? Es lo más importante. ¿Qué habría hecho usted? Porque José tomó una decisión, fue muy importante por cierto, pero ¿qué habría hecho usted en una situación así? ¿Que lo han humillado? ¿Que le han faltado al respeto? ¿Que lo han corrido de un trabajo injustamente? ¿Que le han criticado y usted sabe que la persona que lo ha criticado está ahí? ¿Qué hubiera usted hecho? José le dice, yo soy José, el que vendisteis para Egipto. Y es increíble, no quiero enfocar mucho el hecho de una posible venganza. Quiero enfocar el hecho de la respuesta de José, tan sabia que da a sus hermanos y que lo deja como ejemplo para nosotros. José no se pone a discutir, José no dice la Biblia que se pone a reclamarles por qué lo habían alejado de su padre, por qué lo habían dejado sin estudios, por qué lo habían dejado sin la posibilidad de una relación, por qué no lo habían dejado crecer al lado de quien él, José mismo, amaba. Él mismo se mete, José, vivo en una respuesta para con sus hermanos. Y desde los versículos 4d al versículo 8, él les explica y comienza a hacer un énfasis. Es Dios quien me trajo. Es Dios quien me trajo aquí. No se preocupen ustedes, fue la mano de Dios quien me dirigió hasta aquí. Y todos estos años que han pasado no fue sino la mano de Dios que me ha venido guiando para que podamos llegar hasta este momento y para que yo pueda volver a encontrarme con ustedes. Si ellos esperaban una respuesta de maldición, de represalias, de odio, oh, hermanos, qué increíble sorpresa. Porque este hombre estaba pensando en cómo Dios lo había guardado, cómo Dios lo había dirigido íntegramente. Bueno, en la casa de un tal Potifar, bueno, de una mujer en la casa de Potifar, una administración excelente, no le robó ni un penique, un peso. Con una mujer que le tentó, con una cárcel que lo hospedó durante 2 años. Y él caminó con Dios. Y él caminó con Dios. Y él esperó en Dios. ¿Y por qué digo que caminó y por qué digo que esperó? Porque nunca la Biblia, hasta este capítulo que estamos nosotros observando, dice que José le recriminó a Dios el por qué Dios había permitido que él atravesara por todo esto.
Y voy a leer, si ustedes me permiten, versículos 4d al 8. Las partes tal vez nada más donde ellos se acercan con su hermano José. Y José le dice, yo soy vuestro hermano, el que vosotros vendieron para Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella caravana que pasaba? Bueno, ahí me fui yo de viaje y llegué hasta Egipto y la he pasado, he tenido mis historias, ¿verdad? Ahora 5. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué quería Dios que aprendiera José? Que él era un instrumento en sus manos que Dios quería pulir para cumplir una obra. Si Dios no hubiera trabajado todos estos años con José, probablemente José no hubiera llegado a ser un gran administrador. Probablemente se hubiera prestado a otras cosas, ¿verdad? Ahora, y le dice a sus hermanos, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y les vuelve a aventar, hermanos, la seguridad en Dios. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no se confundan. Si ustedes atesoraron odio, les falló. Si ustedes fueron maliciosos, les falló. No me enviasteis vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Un padre aquí en este contexto es un consejero, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No se confundan, no sean soberbios. No me enviaron ustedes. No vayan a pensar, José está aquí porque nosotros le hicimos un favor vendiéndolo. Por supuesto que no. Fue la mano de Dios quien me dirigió. Y mire, él pudo haber atesorado años un odio, pero el odio lo iba a matar. Él otorgó el perdón a sus hermanos y era un hombre saludable. 110 años vivió. Era un hombre íntegro. Era un hombre que le nacieron hijos, que le dio Dios su esposa. Era un hombre que vio a su padre. Porque si abrigaba, dice la misma ciencia, quien abriga odio en su corazón, se le restan años de vida. Se va marchitando. Su luz se oscurece pronto. Y en el caso de este hombre, bendito sea Dios, por eso él se libera en cuanto a sus hermanos y les otorga el perdón. Así quiere Dios de su pueblo. Así quiere Dios de usted y de mí. Yo sé que las circunstancias, amados hermanos, son difíciles de atravesar. Yo sé que las circunstancias hay veces asimilarlas y vivirlas, y vemos que pasan los años. Hasta aquí con José habían pasado 15 largos años. Yo sé que es difícil de asimilar. Pero si su sustento es Dios, Dios lo fortalecerá. Pero si usted se está apoyando en Dios, Dios lo sostendrá y Dios le bendecirá. Entonces, José describe a sus hermanos y les dice, yo soy José. De los versículos 9 al 11, si ustedes me permiten leerles, José describe a sus hermanos cómo iba a vivir Jacob, el padre, en Egipto. Versículos 9 al 11. Del 12 y 13, José describe su posición como gobernador. Dice, vayan por mi padre, porque yo aquí tengo un alto puesto. Y los versículos 14 al 15, José muestra su amor para con sus hermanos. Y permítanme sí leerles estos 2 versículos. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Cómo ve? Entonces él se acerca a su hermanito Benjamín y lo abraza y llora. Y yo creo que el abrazo con él no habría problema, lo extrañaba.
El asunto era abrazar a aquellos 10. Y dice la Biblia, se lo vuelvo a leer, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Hola, Rubén. Hola, Simeón. Hermano. Hola, Leví. Hola, Judá. Hola, Isaacar. Hola, Zabulón. Hola, Dan. Hola, Ser. ¿Sí? Todos, cada uno de ellos. Hola, Dan. Hola, Neftalí. Y lloró. Y lloró. No lloró de amargura. Amén, decimos. Lloró porque su corazón estaba libre de ser envenenado. Lloró porque su corazón estaba libre de haber almacenado algo que hubiera acabado con su alegría y que le hubiera amargado la vida. Entonces, él se da a revelar a sus hermanos, ¿verdad? Buenas noticias para los hermanos de José. Ahora, fíjense bien, buena noticia de Faraón hacia José. Faraón cuando ve, que está gritando José, hermano. Dice Faraón, allá la dice, ¿qué está pasando ese José? ¿No? Y bueno, manda a investigar, pero la bendición del perdón de José, mis amados hermanos, Faraón la confirma, y la confirma porque Faraón mismo, versículos 16 al 18, se involucra. Él no tenía nada que ver con la familia de José, pero se involucra. Y déjenme leerles el versículo 17. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, hagan esto, carguen vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaán. Es muy interesante. Desde los versículos 16 al 18 se involucra, y desde los versículos 19 al 23 el Faraón abastece a los hijos de Jacob para que vayan por su padre. Ahora, fíjense bien lo que les envía Faraón, hermanos, a Jacob por medio de sus hijos. 1, versículo 19, les envía carros. 2, por medio de sus hijos les envía víveres para el camino, versículo 21. 3, versículo 22, les envía muchos vestidos. Para Benjamín fueron 5 mudas. Y para el buen Jacob, 30 piezas de plata, ¿verdad? Y para Jacob, versículo 23, fueron 10 asnos, especial de lo mejor de Egipto para él. Así dice la Biblia. 10 asnas de trigo, pan y comida. Se lo leo, mis amados hermanos. Versículo 19. Dice de la siguiente manera, y tú manda, haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres. Versículo 21, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres. 22, mudas de vestidos. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 30 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Esto ya, primero fue la noticia de José, yo soy José a vuestros hermanos, buenas noticias. En segundo lugar, buenas noticias de Faraón para José, porque él se involucra. Versículo 23, miren lo que le envía Faraón, hermanos, a José. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. El Faraón, un pagano totalmente, le confirmaba a José. Veía a José por medio de este hombre que Dios estaba haciendo una obra maravillosa, le confirmaba, hermanos, el perdón que él había otorgado. ¿Quiere sentirse usted libre? ¿Quiere sentirse usted bendecido? ¿Quiere que los de alrededor confirmen sus buenos gestos, sus nobles obras? Perdone. Porque esta es una gran noticia. Generalmente no suceden este tipo de noticias para mucha gente, porque están esperando el momento de vengarse. Pero aquí el rey
de Egipto, hermanos amados, se involucra y abastece a los hermanos de José para que vayan a buscar a su señor padre. Entonces José se revela a ellos, se da a conocer a ellos. José les perdona. No hay un reproche por esto. Número 2, el faraón abastece a los hermanos de José. Le da la buena noticia a José. José, me da mucho gusto que sean tus hermanos, José. Ahora diles que vayan por su padre. Ahora, José, trae a tu padre. Yo les voy a dar lo mejor de la tierra de Egipto para que vivan. Eso, hermanos amados, es una gran bendición. Cuando se otorga un perdón, lo que podemos pensar es: nos reconciliamos, vamos a estar en paz, cada quien se va a su casa y que Dios nos bendiga. En este caso, ellos iban a vivir juntos. Pero número 3, ahora tenían los hermanos que regresar con su padre Jacob. Las buenas noticias para Jacob de los 11. Yo creo que el corazón de Jacob, hermanos, estaba pensando allá en Canaán: ¿qué será de mis hijos? ¿Cómo les habrá ido con aquel extraño gobernador de Egipto? Porque ya les ha causado ciertos problemas a mis hijitos, a mi chiquitito, a los 11. Y tal vez el corazón de Jacob de momento se preocupaba y recordaba: perdía uno, se llamaba José, y ahora se han llevado a Benjamín. Qué extraño, qué raro hombre. ¿Por qué me pide esto? En el versículo 24 dice la Biblia que José despide a sus hermanos y les da un mandato. Dice: no riñáis por el camino. ¿Por qué los conocía, hermanos? Él sabía muy bien cómo eran sus 10 hermanitos, dejando a un lado por un instante a Benjamín. Él sabía que de regreso a Canaán ellos iban a decir, algunos tal vez: ¿saben qué? Ya no regresamos porque José se puede arrepentir y nos puede dar chicharrón, nos puede matar. Entonces, conociéndolos, él le dice: mejor, ¿saben qué? Vayan a casa, lleven todo lo que les hemos provisto, pero no riñan por el camino. Ahora, es una bendición porque ahora los hermanos no regresaban con la inquietud en su corazón de que había quedado alguien en la cárcel. Ahora venían todos, ahora venían caravanas, ahora venían asnos, ahora venía alimento, provisión, ahora venían vestidos. ¿Sabe? Hasta ellos, como perdonados, a quien se les otorgó un perdón, venían tranquilos, tranquilos. En el versículo 25, les leo, hermanos amados, dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y esto es muy bueno, hermanos, gracias a Dios por ello. Ellos tenían que enfrentar a su padre Jacob y ellos tenían que decirle unas palabras que desde hace 15 años tal vez Jacob estaba esperando. Y les dieron las nuevas diciendo: José aún vive. ¿Y sabes qué, papá? Y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, ya estaba viejito Jacob, dice, se afligió porque no lo creía. Imagínense, hermanos, una noticia así, un impacto así. ¿Usted cree que ya perdió aquella situación, aquel compromiso, aquel terreno, aquel carro, y de momento le llegan con una gran noticia? En el caso de Jacob, que había perdido a su hijo. Conozco una persona que hace algunos años perdió unos terrenos. Alguien le hizo una mala jugada familiar y le quitó unos terrenos. Y pasaron más de 5 años. Y cuando le preguntaban a esta persona: ¿y sus terrenos usted no va a demandar, no va a pelear? Dijo: no, yo no puedo pelear con un familiar. Yo entrego los terrenos, entregué los papeles, y que él o ella o ellos se queden con todo. Y a este hombre le fue muy bien. Mientras aquel que había robado, porque esa fue, aquel que se había quedado con los terrenos, le fue muy mal. Entonces una noche llegó y le dijo: toma las llaves
de los terrenos. Te los devuelvo todos, son tuyos. Eso, mis amados hermanos, es una gran noticia para un corazón que perdona. Vuelvo. Viene la buena nueva para Jacob y le dicen: aquel que tú pensaste que habías perdido, vive. Oiga, esa es una noticia cuando lo he perdido, según creo todo y lo recupero, de impacto. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Dice que Jacob, ya grande, vivió unos 15 años más, tal vez ahí 17, en Egipto con su hijo y falleció. Ya estaba grande. Le impactó. Y no, ese no es José. No, a mi hijo lo mató una mala bestia hace muchos años. Dice la Biblia, porque no les creía. ¿Cómo se siente, hermanos, un corazón cuando comienza a quitarse una persona? No me digan eso, ya soy viejo, ya la presión se me va a subir y me va a dar el camaflax. Es una bendición, hermanos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 27, los 11 hermanos muestran las evidencias a Jacob de que José los había enviado. ¿Cómo se demostraba una evidencia de que José los había enviado? Porque hasta ahorita habían dicho palabras. Bueno, dice: mira, papá, aquí están estas caravanas, aquí están estos carros de Egipto. En toda la Canaán y sus alrededores, hermanos amados, estos tipos de carros no se conocían, los carros de Egipto. Entonces, la evidencia física más palpable, y olviden los víveres, porque víveres podían llevar y traer, olviden las mudas, olviden las asnas, eran los carros que se habían traído de Egipto. Y esos carros, hermanos, no se les soltaban a cualquiera, excepto a personas que fueran de alta alcurnia, de alto rango. Entonces, como una evidencia, José lo envía para sus padres. Y dice: ven, papá, ven, sal un momento, levántate, viejo de la hamaca, vente, vamos a ver. Y Jacob, cuando ve todo aquello, hermanos, los carros de Egipto, que probablemente tal vez él ni conocía, tal vez sí, se impacta, hermanos. Y dice el versículo 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de Egipto, que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió, dice la Biblia. Aquel corazón muerto cobró vida. Aquella alma sufriente se alegró. Aquel rostro compungido por la muerte de su hijo se llenó, hermanos, de frescura nuevamente. Y en el versículo 28 toma él una excelente decisión. Ya no afligido, ya había revivido, ahora vamos a Egipto. Vámonos a Egipto. ¿Para qué? Para ir a ver a mi hijo, que no lo he visto en 15 años. Nunca más Jacob lamentaría o tendría el dolor de José atravesado como una daga en su corazón, porque lo iba a ver. Y dice en el versículo 28, mis amados hermanos, entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que muera. José se manifiesta, se revela a sus hermanos. Faraón confirma todo esto a José. José envía por su padre y su padre dice: voy a regresar. Jacob dice: voy a ir con José.
Mire, ahorita si usted tiene a su hijo, a sus hijos a su lado, yo me gustaría pedirle, mi amado hermano, abrácelo, agárrele la mano y dile, para mí tienes valor, para mí eres el tesoro de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ya no los tiene, lamenta. Cuando uno ya no los tiene, se duele. Y es mejor vivir. A veces los muchachos o los hijos son inquietos, saltan y hacen. Pero gracias a Dios están vivos. Gracias a Dios no vivimos de un recuerdo como vivía Jacob. Por eso, si los tiene, abrácelos. Por eso, si los tiene, apapáchelos un poco. Un buen beso a su hijo, a su hija. Aunque ya estén pasaditos. Porque cuando se van, es un dolor inexplicable, mis amados hermanos, en el corazón. Entonces Jacob dijo, vámonos, vamos a preparar todo, vamos a vender las cosas que no vamos a usar porque en Egipto vamos a estar muy bien. Vámonos para Egipto, veré a mi hijo José. Y comienzan los preparativos en el capítulo 46. Antes de concluir, hubo un hombre que intercedió por la vida de Benjamín que se llamó Judá. Hubo un hombre que dice la Biblia que intercede por nosotros, el Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Este hombre, nuestro Señor Jesucristo, subió a la cruz del Calvario para ponerse enfrente y recibir el castigo que usted y yo detrás merecíamos. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia dice en Romanos 6 también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y este hombre puso su cuerpo. Este hombre intercedió para que usted no muriera. Él murió por usted. Entonces a mí me gustaría invitarle a que reciba a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Si no lo ha hecho, yo le voy a pedir que repita una oración conmigo. La oración no le va a salvar. La oración solamente es una guía para que usted hable con Dios. Si hace tanto tiempo usted no ha platicado con Dios, bueno, es una guía para que usted hable con Dios. Si no hay nada que le impida aceptar a Jesucristo, yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Puede hacer su oración en voz alta, en voz baja, como usted guste. Pero vamos a orar. Dígale así a Dios. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que te necesito. Gracias por hombres que interceden por otros, como lo fue Judas, como lo es Jesús. Y gracias por hombres que se entregan por otros, como lo fue Jesucristo, que se entregó por mí. Te acepto como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, por todos mis pecados. Y creo que Él resucitó al tercer día. Ven a morar pues a mi vida
por tu amado Hijo te lo pido, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, el próximo domingo continuamos con el capítulo 46 del libro de Génesis, cuando Jacob viaja para Egipto para verse con su hijo José.